Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Bienvenidos a nuestro canal, soy García 815. Uh, Estamos en nuestros estudios bíblicos revelando a Cristo en todas las escrituras. Y como sabe, pues esta es nuestra cuarta parte titulada He aquí tu rey viene. Y estaremos viendo aproximadamente 4 años antes de Cristo hasta 2000 años atrás, ¿verdad? Y los 4 puntos que veremos serán: José y María, hijos de David, guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, porque un niño nos es nacido. Y el último punto serán los magos del este. Bueno, llegamos a nuestra parte final de nuestro estudio, porque un niño nos es nacido. Disculpen. Y una de las cosas que vamos a tratar de hacer es de amarrar todas las puntas que hemos dejado sueltas, para decirlo así, en las partes 1, 2 y 3, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, en esta parte es un poco diferente a las anteriores. Lo que vamos a hacer es ver en San Lucas 2 y leer el contenido del nacimiento de Cristo Jesús. Y después de esto, también veremos el contenido de San Mateo, porque San Lucas no tiene lo acontecido de los magos, de los reyes magos. Y así es como vamos a tratar de unir todas las partes anteriores. Entonces con esto le damos inicio en San Lucas 2:1 hasta el 18. Y dice lo siguiente: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que es que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Ok. Regresemos y veamos lo que hemos
acabamos de leer, y tratar de juntar todos estos puntos que hicimos en las partes 1, 2 y 3. Empecemos con el lugar. El lugar es la nación de Israel. Tiene que ser la nación de Israel, por lo que hablamos que el Salvador vendría a través de Eva y finalmente a través del hijo de Noé, que es Sem. Por eso los descendientes del hijo de Noé se les llamaban semitas. Y también dijimos que iba a ser de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacobo. Y por esa razón la nación tiene que ser Israel. Cristo tiene que salir de Israel. También hablamos de la profecía en Génesis 22 acerca de que Cristo sería crucificado. Y la profecía dice al final, en el monte de Jehová será provisto. Ahora veamos el tiempo. Dijimos que era como 4 años antes de Cristo, pero el tiempo no es muy importante como el evento que pasó. Porque yo creo, y muchos más también creen, lo mismo, que Cristo Jesús nació durante la fiesta de tabernáculos. Pero si es cierto que Él nació durante la fiesta de tabernáculos, esto nos pondría en el 7º mes del calendario hebreo y que es equivalente a nuestro septiembre. También hablamos acerca de la profecía de Daniel, donde Dios le hizo saber el tiempo cuando Mesías venía. Entonces, vemos que ya pasaron 400 años o más desde que Daniel anunció la profecía que el Mesías venía. Significa que hasta este momento todo viene de acuerdo a su plan, o en otras palabras, al pie de la letra. Las personas. Dijimos que a través de las 12 tribus de Israel iba a haber una tribu seleccionada al frente y producir a Mesías. Y esta tribu es la tribu de Judá. Y con esto en mente veremos 2 escrituras que nos afirman esto. San Juan Lucas 3:30. Y dice así: hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim. La razón por qué estamos viendo esta escritura en San Lucas es porque esta es la genealogía de Cristo Jesús a través de su madre María. Y la razón por qué vimos San Lucas 3:30 es porque María viene de la línea y tribu de Judá también. Y también vimos la ley, vimos varias leyes en nuestro estudio, pero hubo una de las leyes en que nos enfocamos más, que fue la ley de obtener herencia. Porque la ley dice que si un hombre no tiene hijos, sus hijas pueden obtener la herencia de su padre, siempre y cuando ella se case con alguien de su propia tribu. Ahora bien, en San Lucas 3:23 dice lo siguiente: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Elí es el padre de María. Entonces, de la manera que debería decir es José, yerno de Elí. Y la razón por qué estamos viendo esto es porque parece que Elí no tiene hijos y sí tiene hijas. Tiene una hija. Y de la única manera que su hija puede obtener su herencia es casándose con su propia tribu. Y como vimos en San Lucas 2:4 dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. La razón por qué hago este punto es porque si vemos a David y su genealogía, nos damos cuenta que David también es de la familia de Judá. Y esto pone a José y María en la familia de Judá también. Los dos son hijos de David. Y por eso ellos regresan a Belén, por la causa del censo que puso Augusto César, que todos tenían que regresar a su lugar de nacimiento. Entonces, lo que pasó es que María obedeció a su padre. Ella se casó con alguien de su propio linaje. Y por eso es que
Por eso se casó con José, porque los dos son de la tribu de Judá. La ciudad, una de las profecías que vimos fue Miqueías 5:2, en donde dice que la ciudad de nacimiento sería Belén Éfrata, que es para donde José y María se dirigen en este momento, que se llama la ciudad de David. Es un pueblo muy pequeño, como digamos 6 millas afuera de Jerusalén. Es una área llena de fruto y rica en campos. Y estos mismos campos son los mismos campos que Boaz y Ruth cultivaban, que ahora son usados para pastorear ovejas. Recordemos que el profeta Micaías dijo que el gobernador del mundo vendría de Belén. Entonces vemos que José y María en este momento vienen de Nazaret y van rumbo a Belén por el censo que pusieron. Ahora, quiero comentar acerca de este censo y en San Lucas 2:1 dice lo siguiente. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ahora, su Biblia puede decir algo diferente, pero esto de ser empadronado o ser contado significa censo. Entonces, para que Augusto César pueda cumplir con esto, él primero tiene que contar a todos los, o numerarlos de todos los lugares. Ahora, usted me puede decir, bueno, cuál es la gran, el significado de esto? ¿O qué importancia se le puede tener? Bueno, porque en el futuro vamos a hacer una segunda parte de este estudio y se llamará Porque un hijo nos es dado. Y vamos a comparar la primera venida de Cristo Jesús con su segunda venida. Y Augusto César es un tipo de anticristo, o sea, falso Cristo. Déjeme explicarle por qué digo esto. El nombre Augusto César significa Salvador en Dios. El título César es Salvador. Si el César era aceptado, a él se le daba un título de autoridad que significa Augusto. Entonces vemos por qué Augusto César significa Salvador en Dios. Recuerden que él es el gobernador del mundo y él promulga que todo el mundo sea contado. Esto va a ser muy importante cuando hagamos nuestra segunda parte de este estudio. Hijo nos es dado acerca de la segunda venida de Cristo, porque veremos que habrá una persona similar, ¿verdad? Y esta persona también va a requerir que todos sean contados. Y para eso aquí les tengo este versículo, Apocalipsis 13, 16 al 18, hablando de este nuevo persona. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiere una marca en la mano derecha, perdón, o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino él tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Otra persona en nuestro estudio en el nacimiento de Cristo Jesús es el rey Herodes. Él es gobernador sobre Israel y él es puesto en poder a través del imperio romano y es puesto para vigilar Judea. Su título es Rey de los Judíos. Este título le pertenece a Cristo Jesús. Entonces vemos que este es otro falso Cristo. Augusto César y Herodes son falsos Cristos. Ahora, pienso que este censo coincide con la fiesta de tabernáculos que se celebra el 15 del séptimo mes en el calendario hebreo. Este 15 del mes coincide con nuestro septiembre 29. Ahora, en este momento de nuestra historia, José y María todavía están en Nazaret y les tomaría tiempo para llegar a Belén antes del 29 de septiembre. Ahora, pongamos nuestra atención
en los pastores por un momento. Dijimos que los pastores estaban en la misma región de Belén y estaban vigilando sus ovejas en la noche cuando de repente fueron visitados por una multitud de ángeles celestiales y que alumbró la noche con sus resplandores. Y como vimos, ellos anuncian a los pastores que la promesa se ha cumplido y que Cristo ha nacido y que está acostado en un pesebre puesto en paja. Entonces, las preguntas que me hago son, ¿por qué Dios escogió los pastores? ¿Por qué Dios escogió Belén? ¿Por qué menciona que Cristo Jesús nació en un pesebre de paja? También la idea de que no hay lugar en el mesón. Bueno, porque parece que si tenemos un pesebre y no hay espacio apropiado para María y José, queremos entonces que Cristo Jesús nació en un pesebre o estable. Entonces, alrededor de septiembre 29, si es este el día correcto de su nacimiento, significa que José y María llegaron a Belén en la tarde al bajar el sol y se dieron cuenta que no había espacio en el mesón. Vemos que en el día 15 del mes 7 y con la afluencia de peregrinos por el decreto que puso Augusto César y que coincide con la fiesta de tabernáculos, la multitud de peregrinos era grande. Entonces José y María no les quedó otra opción que quedarse en un estable durante esa noche. Ahora, veamos el por qué la Virgen María. Y para hacerlo, veamos lo que dice San Mateo 1, del 18 al 20. Y dice lo siguiente. San Mateo 1, 18 al 20. El nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Recordemos que José y María son hijos de David, dándonos ver que los dos son de la tribu de Judá. Sigamos. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, claramente María es virgen, así como Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, vaya, ahora que sabemos que María sí era virgen y que el niño era del Espíritu Santo, podemos regresar al principio, en donde vimos en Génesis 3:15 la frase que Dios usa 4000 años antes del nacimiento de Cristo, que es la semilla de la mujer. Es la semilla de la mujer por la razón de que no hay padre natural. Por eso Dios no dijo de la semilla o fruto de tal hombre. Él usó la frase la semilla de la mujer, porque María sí fue una virgen y no hay padre natural para Cristo Jesús. Es más, si Cristo Jesús tuviera padre natural, en otra palabra, si José fuera su padre natural, Cristo Jesús fuera un pecador, porque el pecado es pasado a través del hombre. Cristo Jesús no es pecador, Él es el Cordero de Dios sin manchas y el Espíritu Santo es el Padre. Quiero también que leamos que miremos San Lucas 1:32 y dice lo siguiente: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Este es un versículo muy interesante porque de la única manera que Cristo Jesús puede heredar el trono no es a través de José, porque José no es su padre natural. La única manera que él puede obtener el trono es a través de María, porque María sí es su madre. Y de la única manera que María puede obtener la herencia es casándose con su propia raza o tribu. Lo interesante es que María es de la tribu de Judá.
José también es de la tribu de Judá. Eli es de la tribu de Judá. Él no tiene hijos. Él asegura que su hija se case entre su misma tribu para que pueda obtener la herencia. Ahora, yo no sé cuál es la herencia, ¿verdad? Y también creo que él no sabía, no se daba cuenta de lo que estaba haciendo, que es asegurando que Cristo pudiera obtener el trono de Dios o David, porque él es el del linaje de David. Entonces, por la obediencia de María, escuchando a su padre, porque este es un casamiento que fue arreglado, consideramos de que María era bien joven y que José era más mayor que María. Y la razón por qué digo esto es porque cuando vemos la crucificación de Cristo Jesús, José no se encuentra. Él hubiese estado allí, pero la razón consideramos de que él probablemente murió de algún caso natural. Y si hubiese muerto, si él era muy mayor que María, entonces nos da la idea que esto fue un matrimonio arreglado por el padre de María. Él estaba asegurando que María se quedara con su herencia y María fue obediente con su padre. Niños, obedezcan a su madre y a su padre. Ella era obediente, ella escuchó a su padre, ella obtuvo su herencia y asimismo es como Cristo Jesús obtiene el trono de David. Y por las hijas de Zelofaged, ellas hicieron obtener la herencia de su padre. Ellas fueron donde Moisés y recordemos que dijimos que las hijas de Zelofaged hablaron lo correcto. Entonces ellas obtuvieron de su padre y lo mismo Cristo Jesús, él obtiene de su madre María, porque José no es su padre. Ahora, veremos el día de su nacimiento y la razón por qué quiero hablar de esto es porque hay cristianos y religiones que dicen que no es apropiado y también que no es bíblico celebrar la Navidad. Y esto lo he escuchado en los dos grupos. Yo no sé, no estoy seguro por qué lo dicen. Ahora, lo interesante de esto es que si vemos en la Biblia que el día que nació Cristo Jesús y que le llamamos Navidad, vemos que María y José celebraron ese día. Los ángeles del cielo bajaron y celebraron ese día. Los pastores que estaban en Belén esa noche llegaron y celebraron ese día. Las personas que se les dijo por los pastores celebraron ese día. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas dicen que no hay que celebrar Navidad? Yo considero que estas personas tienen que leer su Biblia un poquito mejor. Ahora, lo más importante de esto es que dicen estas personas que Cristo Jesús no nació el 25 de diciembre y que este día no tiene conexión o relación con el nacimiento de Cristo Jesús. Ahora bien, le quiero demostrar algo muy interesante y para hacerlo vamos a ver San Lucas 1:14. Ahora, nosotros estaríamos de acuerdo que Cristo Jesús no nació en diciembre 25, pero quiero demostrarle algo interesante acerca de la fiesta de tabernáculos. Este versículo que veremos es la razón por qué muchos bíblicos escolares, incluyéndome yo, también creemos que Cristo Jesús nació durante la celebración de la fiesta de tabernáculos. Ok, ahora veamos San Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo, hablando de Cristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos estos tres versículos que están hablando que Cristo es Dios. Y ahora veremos cómo Dios se hizo carne. San Juan 1:14. Y he aquí aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, la palabra en San Juan 1:14 que es habitó, en inglés se dice dwelt, en la Biblia King James, se está refiriendo a tabernáculos. Porque si usted estuviera leyendo este versículo en hebreo, usted dijera, y tabernáculos entre nosotros. También vemos en Apocalipsis 21:3. Y recuerde, dijimos que íbamos a comparar en el futuro la primera venida de Cristo con su segunda venida. Y parece, según Apocalipsis 21:3, que Cristo Jesús regresará y cumplirá con la fiesta de tabernáculos en el futuro. Apocalipsis 21:3 dice así, miren. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La idea de tabernáculos entre los hombres, o Dios con nosotros, es el nombre Emmanuel. Esto es lo que Emmanuel significa, Dios con nosotros, o tabernáculos en la carne. Ahora, regresemos a San Juan 1:14, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne. La palabra verbo es 3056 en la concordancia y significa su deidad, divinidad, su encarnación, expresando su acto voluntario, su realidad y totalidad de su humanidad natural y su gloria. Y nos preguntamos, ¿cuándo se hizo el verbo carne? Y después dice, y habitó entre nosotros. Bueno, el verbo fue hecho carne y 9 meses después habitó o tabernáculo entre nosotros. Porque el punto de vista bíblico de un nacimiento es en el momento de concepción. Entonces, él fue hecho carne 9 meses antes de su nacimiento y habitó entre nosotros. Porque las escrituras dicen que María fue encontrada encinta. Entonces, él fue hecho carne 9 meses antes del día que nació. Ahora, si usted hace el cálculo, búsquese un lápiz o un lapicero o una calculadora y después que termine de leer, haga la prueba y usted se va 9 meses antes de septiembre 29, porque en septiembre 29 es que él convino o tabernáculo entre nosotros. Y 9 meses antes de septiembre 29, usted se dará cuenta del día de su concepción. Y ese día cae diciembre 24. Feliz Navidad. Muy interesante. Y también, para hacerlo más interesante, oiga bien, la Navidad cae en la tarde cuando baja el sol. Porque los judíos siempre empiezan el nuevo día a las 6 de la tarde. Por eso en Génesis 1 dice, y fue la tarde y la mañana un día. Ahora, tratemos de contestar algunas de las preguntas acerca de los pastores y por qué Dios se dirigió o escogió a los pastores. ¿Por qué Dios escogió Belén? Y sí sabemos que Dios escogió Belén, que fue por lo que dice en el libro de Micaías 5:2, que el gobernado del mundo saldrá de Belén. Ahora, con esto en mente, ¿por qué Dios permitió que el profeta dijera esto? O mejor dicho, ¿por qué permitió que Jesús naciera en Belén? También, ¿por qué nació en un pesebre? ¿Y por qué él fue puesto en paja que usan para alimentar las ovejas o el ganado? Déjeme decirle de unos puntos muy interesantes y tratar de contestar estas preguntas antes de que veamos el libro de San Mateo, en donde podemos ver el contenido de los magos o sabios. Yo considero que los pastores llegaron a Belén porque si vemos el nombre Belén en la concordancia, en el diccionario hebreo, vemos que Belén es 1035 y significa en inglés house of bread en hebreo. Y lo que podemos traducir en español es
la casa de pan, o también el lugar donde se produce pan. Entonces, Cristo Jesús dijo en el Nuevo Testamento, yo soy el pan de la vida. Entonces, como ve o se está dando cuenta, no es por casualidad que el pan de la vida salga del lugar donde se hace pan, donde se produce pan. Y no solo el pan de vida salió de Belén, pero Cristo Jesús fue también puesto en la paja que se usa para sacar el trigo y poder hacer el pan. Entonces lo que se está viendo es que tenemos pan siendo distribuido de la casa de pan que es Belén. Y también, perdón, también dijimos que porque Cristo Jesús nació en un pesebre. Bueno, no es por accidente que los corderos nacen en un pesebre. ¿Dónde más puede nacer un cordero? Y claramente el Nuevo Testamento dice que Cristo Jesús es el Cordero de Dios. San Juan 1:29. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy interesante. Con esto tenemos un mejor entendimiento el por qué Belén y por qué Cristo Jesús nació en un pesebre. Ahora, la última pregunta que tenemos es ¿por qué Dios escogió los pastores? Recordemos que esto tomó lugar, el nacimiento de Cristo Jesús, probablemente durante la fiesta de tabernáculos. Y durante esta fiesta es cuando se ofrecen más corderos, ¿ok? Que cualquier otra fiesta del año. Pero lo más importante, perdón, es que los corderos que se ofrecían como sacrificio tenían que ser sin manchas, sin ningún defecto. Porque cuando estos corderos eran presentados al sacerdote en el Antiguo Testamento, lo confirmó que claramente que estos corderos no serían aceptados por Dios si tenían algún defecto. Entonces volvemos a la pregunta, ¿por qué Dios escogió los pastores para anunciar el nacimiento de Cristo Jesús? Bueno, porque solo pastores amorosos con sus corderos pueden apreciar un cordero sin manchas, que es Cristo Jesús. Muy interesante. Sigamos. Ahora veamos San Mateo 1:18 para poder entender acerca de los magos y ver qué podemos señalar. Mateos 1 del 18 al 21. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recordemos que en la primera parte dijimos el por qué la necesidad de un Salvador. Entonces vemos que Jesús es el Salvador, porque el hombre cayó bajo pecado y el mundo necesita un Salvador. Por eso en San Mateo dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. San Mateos 1, 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es con Dios, Dios con nosotros. Esta es su fiesta de tabernáculos, Emmanuel, Dios con nosotros. Sigamos. Mateos 1, 24 al 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz
a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. San Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. ¿Por qué las escrituras mencionan que toda Jerusalén se turbó? Ya lo vamos a ver. Sigamos. San Mateo 2, del 4 al 5. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y claramente los escribas encontraron Micaías 5:2. San Mateo 2, del 6 al 9. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de esta estrella, y enviándolos a Belén, dijo: ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedme saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Muy importante, pongamos atención a esta frase: donde estaba el niño, ¿ok? Muy importante. San Mateo 2, 10 y 15. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y claramente ya vimos muchas de estas profecías. En nuestra tercera parte, los profetas hablan. Ahora, regresemos a ver lo que acabamos de leer y ver algunos puntos interesantes. El primer punto que quiero hacer es que Herodes es rey. Si su título es rey de los judíos, él es un falso Cristo. Los magos llegaron y exigen a Herodes que les diga dónde Cristo ha de nacer. Y versículo 2 dice: ¿dónde está el rey de los judíos? Considero que cuando llegaron a Israel, ellos fueron a Jerusalén, tal vez porque no tenían el libro de Micaías, porque Micaías anuncia el lugar de nacimiento, que es Belén. Y si no tenían este libro, sabemos que sí tenían otras escrituras, porque Daniel tenía una copia de las escrituras. Y consideramos que estas escrituras fueron pasadas a los demás magos. Tal vez Daniel no tenía el libro de Micaías. Ahora, con todo razonamiento, usted dijera que el gobernador del mundo o gobernador de Israel estará en la capital. Y es por eso que los magos llegaron a Jerusalén.
Ellos pensaron que el rey nacería en Jerusalén. Y en el versículo 2, donde dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos le están haciendo saber a Herodes que él no es el rey verdadero. Nosotros queremos hablar y ver al verdadero rey de Israel. Ahora, déjeme decirle porque esto es importante. Porque si la tradición es verdad de 3 hombres en 3 camellos, con todo esto en mente, él les corta la cabeza ahí mismo. Pero la razón por qué no hace eso es porque estos magos, probablemente 7, así como lo dice en el libro de Esther, probablemente los acompañaban un ejército completo de Persia, por lo menos unos 1000 soldados. Y este ejército podría haber estado en las afueras del palacio, esperando por los magos. Cuando ellos exigieron saber dónde nacería el rey de los judíos, entonces Herodes no hace nada. Por eso dice en el versículo 3 que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Porque la nación de Israel estaba en un estado crítico entre el imperio romano y el imperio persiano antes del nacimiento de Cristo Jesús. ¿Verdad? Ahora, entre el gobierno romano, y por eso cuando Herodes vio este ejército con un grupo de dirigentes, se turbó. Porque lo que estos magos están tratando de hacer es establecer relaciones políticas con el recién nacido rey. Porque ellos no están de acuerdo con el gobierno romano. Entonces, la razón por qué quieren establecer relaciones con este rey es porque lo que dicen las escrituras, de que cuando este rey nazca, su gobierno nunca terminará. Y estos magos quieren estar al lado de este nuevo rey. Y por eso pienso que esto es muy importante, porque si los magos creen que las escrituras dicen que el gobierno de Cristo Jesús o gobierno de Mesías sería un gobierno literal en Israel, y este gobierno literal será administrado por el Mesías, ¿por qué es que hay muchos cristianos que no creen esto hoy en día? Los magos hablaron con Dios directamente a través de sueños. Entonces, ¿por qué hay grupos de personas que dicen, bueno, Cristo no pondrá un gobierno literal, no habrá un trono literal de David? Tú tienes que espiritualizar estos versículos y no creemos que no ha terminado con la nación de Israel. Esto es lo que dicen a otros grupos de cristianos. Y claramente vemos que Cristo no ha terminado con Israel. Lo único que tiene que hacer es ver Romanos 9, 10 y 11 y verá que Cristo Jesús no ha terminado con Israel. ¿Ok? Y este ministerio y yo también creemos que Cristo regresará literalmente y pondrá un trono y reinará desde Israel. Y el gobierno será literalmente puesto en sus hombros, así como Isaías 9:6 lo profetizó. Así es que las personas que piensan que Cristo no tendrá un gobierno literal, no sé por qué lo creen, pero sí es claro para mí. Entonces, esto es lo que los magos estaban haciendo. Ellos estaban estableciendo relaciones políticas con el nuevo rey de Israel, para que cuando este rey esté en puesto, el imperio persiano pueda estar asociado con el gobierno, con este gobierno. Ahora veamos el tiempo. Probablemente los magos llegaron al año o 2 años después que nació Cristo Jesús. Y la razón por qué sabemos es porque lo que dice en San Mateo 2:8. Y enviándolos a Belén, dijo, ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño. En otras palabras, no estamos buscando un tierno recién nacido, estamos buscando un niño. También veamos San Mateo 2:11, y estos son los magos que están por entrar en la casa, y dice lo siguiente: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María,
y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incenso y mira. Entonces vemos que José y María ya no están en el estable. Los pastores sí lo vieron en el estable, pero ahora la frase es cambiada porque dice, y al entrar en la casa, y después dice, vieron al niño. Entonces, como vemos, ellos no vieron a un bebé tierno, ellos vieron a un niño por la edad de 1 o 2 años de edad. Y también podemos ver en San Mateo 2:16 y dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces parece que los magos vienen a Israel alrededor de 1 año o dos desde que vieron la estrella. Y con esto es que queremos terminar nuestra historia. Quiero que pongamos nuestra atención en la estrella por un momento, porque ha habido mucha confusión en esta estrella, o sea, ¿qué era esa estrella? Y unos han dicho que la estrella sobre Belén era una conjunción de estrellas, o sea, en otras palabras, una conjunción de estrellas es cuando tú ves en la noche y observas que Saturno y Júpiter se juntaron y se formaron una gran estrella. Y que esto es lo que vieron los magos, ¿verdad? Esa noche. Esto no es mi opinión y la razón por qué los magos eran, les digo esto es porque los magos eran expertos en astronomía y ellos podían haber visto la diferencia entre una estrella supernatural y una conjunción de planetas. Ellos eran mucho más inteligentes. Otros han dicho que tal vez no era una conjunción de estrellas, pero que era un supernova. Y se ha hecho una investigación acerca de esto y últimamente encontraron un supernova en unos documentos chinos acerca de estas estrellas y que este supernova apareció alrededor del tiempo en que Cristo Jesús nació. Esto también no puede ser correcto. Número uno, porque el día no es correcto. Y número dos, esto no es lo que vieron los magos. Y tercero, muchos dicen que tal vez era un cometa o un asteroide. Y repito, los magos, siendo expertos en astronomía, pudieron haber reconocido que era un cometa o un asteroide, ¿verdad? No tendría relación con el nacimiento de Cristo Jesús. Entonces, si no fue una conjunción de planetas o de estrellas, si no fue un supernova, si no fue un cometa, ¿verdad? Entonces, pero si no fue un cometa o un asteroide, entonces la pregunta es, ¿qué fue? Y la razón por qué se ha hecho tanta confusión en esto es porque hay grupos de personas que dicen tenemos que hacer una confusión en esto porque la Biblia no es clara en esto. Bueno, nosotros consideramos que la Biblia sí dice lo que es esta estrella. Y para poder ver esto, veamos lo que dice en San Lucas 2:8 y veremos lo que vieron los magos esa noche cuando Cristo nació. San Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Bueno, como vemos, hay un grupo de pastores en la noche vigilando sus ovejas y esta misma noche había un grupo de magos o sabios en la parte de Persia, al este de Israel. Y estos magos estaban viendo al oeste, hacia Israel, hacia Belén. Y quiero que recuerde que estos magos saben el tiempo oportuno que Daniel anunció cuando el Mesías vendría. Entonces, los magos están anticipando su nacimiento y ellos están viendo hacia Israel. Sigamos, San Lucas 2:9. Y ella aquí se les presentó un ángel
del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Ahora, con solo un ángel brillando sobre los pastores, ¿podrá haber sido esto visto por los magos desde la parte del imperio de Persia hacia el este? Considero que no. Sigamos viendo. San Lucas 2, 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Después de que apareció el primer ángel con resplandor en la noche, el cielo se llenó de ángeles y alumbraron la noche. Y a lo lejos del imperio en donde se encontraban los magos, es esto lo que ellos vieron, lo que parecía ser una luz. Lo que vieron era una multitud de ángeles bajando del cielo sobre los pastores, anunciando el nacimiento de Mesías. ¿Qué hacen los magos entonces? Ellos se informan entre ellos mismos y se preguntan: ¿qué es esto? ¿Será que Cristo ha nacido? Recuerda que dijimos que Daniel tenía una copia de las Escrituras y que Daniel, siendo puesto como líder sobre los magos, él tal vez les pasó una copia a los magos. Los magos pudieron regresar a ver el libro de Números 24:17 y leer que el nacimiento de Mesías saldrá sobre Jacobo. Y dice así, miren, Números 24:17: Lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Entonces ellos asociaron esta escritura con el nacimiento de Mesías, porque estaban anticipando su venida, tal como Daniel lo profetizó. Leamos una vez más a San Lucas 2:9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Y si nosotros vemos y multiplicamos esto, verá que esto es lo que vieron los magos. Ellos vieron la gloria del Señor directo sobre Israel y se dieron cuenta que el Cristo ha nacido. Ahora veremos el resumen de nuestra historia y veremos una escritura antes de terminar. Vamos a ver Apocalipsis 13:8. Este versículo es muy interesante. Creo que es un versículo, pues bueno, para mí es uno de los favoritos, para decirlo así. Yo pienso que todos tenemos un versículo favorito en la Biblia, pero este versículo es muy interesante. Mire bien lo que dice. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, la frase de la que quiero hablar es donde dice que es Cristo fue inmolado desde el principio del mundo. Y lo que esto indica es que en un tiempo antes de la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se congregaron y dijeron en Génesis 1:26: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ellos sabían que el hombre iba a fallar el examen y caer en pecado. Y fue por eso que tomaron la decisión en quién vendría a rescatar, a redimir al hombre. El Hijo dijo: yo iré. La decisión fue hecha antes de la creación, antes del universo, antes que el hombre fuese creado. La decisión fue hecha que Cristo Jesús vendría a morir por el pecado de la humanidad. Por eso dice en Apocalipsis que Cristo fue inmolado desde el principio del mundo. Y la razón por qué le hago este punto es porque a través de 6,000 años
El plan de redención va de acuerdo con el horario de Dios. Nada lo va a sacar de este horario. Nada va a parar cualquier profecía que no se ha cumplido todavía. El plan de redención va a continuar de acuerdo a Dios y seguirá con su plan hasta que todo se cumple. Ahora bien, oiga bien, durante este tiempo de gracia hay una oportunidad. Todavía hay tiempo para las personas que no han aceptado a Cristo. Todavía hay espacio en la cruz, dice una canción. Y por esa razón ponemos estos estudios para que usted pueda mejorar su relación con Cristo Jesús y poder traer personas a Cristo. Yo no sé cuál es su posición con Cristo Jesús en este momento. Espero que lo haya aceptado. Pero si no lo ha aceptado, yo le pido a Cristo Jesús que lo haga un día y que usted lo podrá conocer al igual como yo lo he conocido. Y esta será la mejor decisión de su vida. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro estudio, porque un niño nos es nacido. Hasta la próxima.